Capítulo 21. El suelto de los diarios. Desde luego, Caroline no había dejado de fijarse en la llegada de Miss Russell al consultorio. Yo le había previsto y preparado una historia completa sobre el estado de la rodilla de la mencionada dama. Sin embargo, Caroline no estaba de humor para hacerme sufrir un interrogatorio. Su punto de vista era que sabía el porqué de la visita del ama de llaves y que yo lo ignoraba. Ha venido a sonsacarte, James, a sonsacarte del modo más descarado. No me interrumpas. Estoy convencida de que ni siquiera te das cuenta de ello. Los hombres sois tan simples. Sabe que disfrutas de la confianza de Monsieur Poirot y quiere enterarse de las cosas. ¿Sabes lo que yo pienso, James? No me lo figuro. Tú piensas muchas cosas extraordinarias. No te vale mostrarte sarcástico. Creo que Miss Russell sabe más respecto a la muerte de Mr. Ackroyd de lo que quiere admitir. ¿Así lo crees?, dije distraídamente. Estás medio dormido hoy, James. No tienes la menor animación. Debe ser tu hígado. Nuestra conversación derivó entonces hacia tópicos puramente personales. El párrafo inspirado por Poirot se publicó en nuestro diario local al día siguiente. No atinaba a comprender su significado, pero su efecto sobre Caroline fue tremendo. Empezó por declarar, faltando notoriamente a la verdad, que ya lo había dicho hacía tiempo. Alcé las cejas, pero sin discutir. Sin embargo, Caroline debió sentir un remordimiento de conciencia, puesto que añadió: Tal vez no haya mencionado Liverpool, pero sabía que trataría de ir a América. Eso es lo que Crippen hizo. Sin gran éxito, le recordé. Pobre chico. Así pues, le han cogido. Creo que es tu deber, James, cuidarte de que no le ahorquen. ¿Qué quieres que haga? Pues eres médico. Le has conocido desde la niñez. Puedes decir que no es responsable mentalmente. Esta es la línea de conducta a seguir. Leí el otro día que son muy felices en el manicomio de Bodmore, que se parece a un club de alta categoría. Las palabras de Caroline me habían recordado algo. Yo ignoraba que Poirot tuviese un sobrino loco, dije con curiosidad. ¿De veras? A mí me lo contó. Pobre muchacho. Es una gran pena para toda la familia. Lo han tenido en su casa hasta ahora, pero se vuelve tan difícil de tratar que temen que ha de ingresar en algún manicomio. Supongo que no ignoras nada de la familia de Poirot a estas horas, dije, exasperado. Casi nada, afirmó Caroline con complacencia. Es un gran alivio para la gente poder hablar de sus penas a alguien. Puede ser, dije, si se les deja hacerlo espontáneamente. Pero de eso a saber si les gusta que le arranquen confidencias a la fuerza es enteramente distinto. Caroline se limitó a contemplarme con el aspecto de un mártir cristiano clavado en la cruz. «¿Eres tan callado, James?», dijo. «Te es odioso hablar o dar informaciones y crees que todo el mundo se te parece. No creo haber arrancado nunca confidencias a nadie. Por ejemplo, si Monsieur Poirot viene aquí esta tarde, tal como dijo que haría probablemente, no soñaré siquiera en preguntarle quién ha llegado a su casa esta mañana temprano». «¿Esta mañana?», repetí. «Muy temprano, antes de que trajeran la leche. Yo miraba precisamente por la ventana, porque la persiana golpeaba la pared. Era un hombre. Ha llegado en coche cerrado y tenía el rostro tapado. No he podido verle las facciones. Sin embargo, te diré mi idea y verás que no me equivoco». «¿Cuál es tu idea?». Caroline bajó la voz misteriosamente. «Es un perito químico». «Mi querida Caroline». «Fíjate en lo que te digo, James, y verás que no me equivoco». Esa mujer, la Russell, quería saber cosas sobre los venenos el día que fue a verte. ¿Quién sabe si Roger Ackroyd no murió envenenado aquella noche? Me eché a reír. «Desatinas», exclamé. «Se le apuñaló por la espalda. Lo sabes tan bien como yo».
Después de la muerte, James, insistió Carolina. Para despistar. Mira, dije, yo examiné el cuerpo y sé lo que digo. Esa herida no fue hecha después de la muerte, sino que causó la muerte. No hay error posible. Caroline no pareció convencida, lo que me contrarió y me impulsó a decirle: ¿me dirás si tengo o no el título de doctor en medicina? Tienes el diploma, James, pero careces de imaginación. Como a ti te dotaron con una triple ración, no quedó para mí, dije secamente. Por lo tanto, cuando Poirot llegó, me divirtieron las maniobras de mi hermana. Sin preguntar nada directamente, ésta abordó el tópico del misterioso huésped de todos los modos imaginables. La mirada divertida de Poirot me hizo comprender que se daba cuenta de sus esfuerzos, pero se resistió suavemente y la dejó, como se dice vulgarmente, con un palmo de narices. Habiéndose divertido de lo lindo, o así lo sospecho, se levantó y propuso dar un paseo. Necesito andar para guardar la línea, explicó. ¿Me acompaña usted, doctor? Tal vez al regreso Mademoiselle Caroline nos obsequiará con una taza de té. Con mucho gusto, dijo Caroline. ¿No vendrá también su huésped? Es demasiado amable, dijo Poirot. Mi amigo está descansando. Pronto se lo presentaré a usted. Es un antiguo amigo suyo. Así me lo ha dicho alguien, continuó Caroline, haciendo un último y valeroso esfuerzo. ¿De veras? Murmuró Poirot. Vamos, mon ami. Nuestro paseo nos llevó hacia Fernley. Ya presumía que así sería. Empezaba a comprender los métodos de Poirot. Todos los detalles, hasta los más insignificantes, tenían algo que ver con el fin que se proponía. Tengo un encargo para usted, mon ami, dijo finalmente. Deseo celebrar una pequeña conferencia esta noche en mi casa. Vendrá usted, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Necesito también a todos los de la casa, es decir, Mistress Ackroyd, Mademoiselle Flora, el mayor Bloom y Mr. Raymond, y deseo que usted sea mi embajador. Esta pequeña reunión está fijada para las 9. ¿Usted se lo comunicará a ellos? Con mucho gusto, pero ¿por qué no se lo dice usted mismo? Porque me harían preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. Querrían saber cuál es mi idea, y usted ya sabe, amigo mío, que no me gusta tener que explicar mis ideas hasta que llega el momento oportuno. Me sonreí levemente. Mi amigo Hastings, de quien ya le he hablado, acostumbraba a decir de mí que no era la ostra humana, pero era injusto. De los hechos no callo nada. A cada cual le toca interpretarlos a su manera. ¿Cuándo quiere que les hable? Ahora, si no tiene inconveniente. Estamos cerca de la casa. ¿No entra usted? No, me pasearé por el parque. Le veré nuevamente ante el pabellón dentro de un cuarto de hora, aproximadamente. Asentí con la cabeza y me dispuse a cumplir el encargo. El único miembro de la familia que estaba en casa resultó ser Mistress Ackroyd, que estaba bebiendo una taza de té. Me recibió con gran amabilidad. «Gracias, doctor», murmuró, «por arreglar aquel asunto con Monsieur Poirot. Pero la vida está sembrada de dificultades y disgustos. Usted sabrá lo de Flora, desde luego». «¿De qué se trata exactamente?», pregunté con cautela. «De su noviazgo, Flora y Héctor Plum. Desde luego no será una boda tan brillante como con Ralph, pero, después de todo, la felicidad viene antes que lo demás. Lo que la querida niña necesita es un hombre de más edad que ella, alguien serio y en quien pueda apoyarse. Héctor es verdaderamente un hombre distinguido a su manera. ¿Usted ha leído la noticia de la detención de Ralph en el diario de esta mañana? Sí, dije,
Lo he leído. ¡Es horrible! Mistress Ackroyd cerró los ojos y se estremeció. Geoffrey Raymond se transformó completamente. Telefoneó a Liverpool, pero no quisieron darle explicaciones en la delegación de policía. A decir verdad, dijeron que no habían detenido a Ralph. Mr. Raymond insiste en que se trata de un error, ¿cómo decía? Un canar del diario. He prohibido que se hable de ello delante de los criados. Es una vergüenza. Figúrese que Flora pudo haberse casado con él. Mistress Ackroyd cerró los ojos, angustiada. Empecé a preguntarme cuándo me dejaría transmitirle la invitación de Poirot. Antes de que pudiera hablar, prosiguió. Usted estuvo aquí ayer, ¿verdad? Con ese temible inspector Raglan. El muy bruto aterrorizó a Flora hasta hacerle confesar que tomó el dinero del dormitorio del pobre Roger. La cosa es tan sencilla en realidad. La querida niña quería pedir prestadas unas cuantas libras. No le gustó la idea de molestar a su tío, puesto que había dado órdenes estrictas de que le dejaran en paz. Sabiendo dónde guardaba el dinero, fue arriba y tomó lo que necesitaba. ¿Eso es lo que Flora dice?, pregunté. Mi querido doctor, ya sabe usted lo que son las muchachas modernas. Obran fácilmente bajo el impulso de la sugestión. Usted no ignora nada, desde luego, de la hipnosis y de esa clase de cosas. El inspector la regañó. Le repitió varias veces la palabra robar, hasta que la pobre criatura quedó convencida de que había robado. En efecto, el dinero. Yo vi enseguida de qué se trataba, pero no siento demasiado el equívoco, porque hasta cierto punto parece que acercó a los dos, a Héctor y a Flora. Le aseguro que el porvenir de Flora me tenía preocupada. Mistress Ackroyd, tengo un mensaje para usted de parte de Monsieur Poirot. ¿Para mí? La señora pareció alarmarse. Me apresuré a tranquilizarla y expliqué lo que Poirot deseaba. Bien, supongo que hemos de ir si Monsieur Poirot nos llama. ¿De qué se trata? Me gustaría saberlo de antemano. Le aseguré, sin faltar a la verdad, que yo no sabía más que ella. Muy bien, dijo por último Mistress Ackroyd, aunque a regañadientas. Avisaré a los demás y estaremos a las 9. Me despedí entonces y me reuní con Poirot en el lugar convenido. Temo haberme entretenido más de un cuarto de hora, hice observar, pero una vez que esa buena señora empieza a hablar, no es empresa fácil colocar una sola palabra. No importa, dijo Poirot. Me he divertido. Este parque es magnífico. Regresamos a casa. Al llegar, y con gran sorpresa nuestra, Caroline, que a todas luces nos había estado esperando, nos abrió la puerta en persona. Se puso un dedo en los labios. Rebosaba importancia y excitación. «Ursula Bourne», dijo, «la camarera de Fairley, está aquí. La he hecho pasar al comedor. La pobre está en un estado terrible y dice que quiere ver a Monsieur Poirot enseguida. Le he dado una taza de té caliente. Verdaderamente es conmovedor verla de esta manera». Ursula Bourne estaba sentada delante de la mesa del comedor. Tenía los brazos extendidos frente a ella y acababa de erguir la cabeza, que había escondido entre ellos. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. «Ursula Bourne», murmuré. Poirot se le acercó con las manos extendidas. «No», dijo, «creo que se equivoca. No es Ursula Bourne, ¿verdad, hija mía? Sino Úrsula Patton, la esposa de Ralph Patton». Capítulo 22. La historia de Úrsula. La muchacha se quedó mirando un momento a Poirot sin decir palabra. Luego, vencida toda reserva, inclinó nuevamente la cabeza y estalló en sollozos. Caroline se apartó y, colocando un brazo en torno a la muchacha, le dio unos golpecitos cariñosos en el hombro.
Vamos, vamos, hija mía, dijo para sosegarla. Todo se arreglará, ya lo verás, todo se arreglará. Bajo su curiosidad y su amor a las habladurías, Caroline esconde un corazón bondadoso. Por un momento olvidé hasta la revelación interesantísima de Poirot al ver la desesperación de la chica. Úrsula se enderezó finalmente, enjugándose los ojos. «Soy muy débil y tonta», dijo. «No, no, hija mía», replicó Poirot, bondadoso. «Todos comprendemos la tensión de esta última semana». «Debió ser una prueba terrible», dije. «¿Cómo lo sabe usted?», exclamó Úrsula. «¿Fue Ral quien se lo dijo?». Poirot meneó la cabeza. «Usted sabe lo que me ha traído aquí esta noche», continuó la muchacha. «Esto». Alargaba un pedazo de papel de diario, arrugado, y reconocí el párrafo que Poirot había hecho publicar. «Dice que Ralph ha sido detenido. Todo es inútil. Yo no he de callar más». «Las noticias de los diarios no son siempre ciertas, mademoiselle», murmuró Poirot, que parecía algo avergonzado de sí mismo. «De todos modos, creo que obrará cuerdamente explicándolo todo. Lo que necesitamos ahora es la verdad». La muchacha vaciló, mirándole dudosa. «Usted no confía en mí», dijo suavemente Poirot. «Sin embargo, ha venido a verme, ¿verdad? ¿Por qué?» «Porque no creo que Ralph sea culpable», dijo la muchacha en voz baja. «Creo que usted es hábil y descubrirá la verdad y también...» «¿Qué?» «Creo que usted es bueno». Poirot asintió con la cabeza varias veces. «Bien, bien. Todo esto está muy bien. Pero óigame, creo de veras que su esposo es inocente. Sin embargo, el asunto no se presenta bien. Si he de salvarle, es preciso que conozca todos los detalles, aunque aparentemente le sean desfavorables». «Qué bien lo comprende usted», dijo Úrsula. «¿De modo que usted me explicará toda la historia, desde el principio?» «Supongo que no va a hacerme salir de aquí», dijo Caroline, instalándose cómodamente en su sillón. «Lo que quiero saber», continuó, «es por qué esta niña se había disfrazado de camarera». «¿Disfrazado?», repetí. «Eso es lo que digo. ¿Por qué lo hizo, criatura? ¿Fue una apuesta?» «Fue para vivir», contestó Úrsula, sombría. Animada por nosotros, empezó la historia que reproduzco a continuación. Ursula Bourne descendía, a lo que parece, de una familia irlandesa de noble estirpe, pero venida a menos. Eran 7 hijas en su casa, y a la muerte de su padre, casi todas las muchachas se vieron obligadas a ganarse la vida. La hermana mayor de Úrsula casó con el capitán Folliot. Ella era la que vi aquel domingo, y la causa de su actitud no era difícil de adivinar. Decidida a ganarse la vida y no atrayéndole la idea de cuidar niños, única profesión abierta a una muchacha sin preparación previa, Úrsula prefirió colocarse de camarera. Su hermana le daría referencias. En Ferly, a pesar de su reserva que, como ya hemos visto, suscitó comentarios, se mostró a la altura de su tarea, activa y competente. «Me gustaba mi trabajo», explicó, y me quedaban muchos ratos libres. Entonces fue cuando conoció a Ralph Patton. Se amaron y se casaron secretamente. Ralph la convenció de ello, aunque ella rehusó mucho tiempo a acceder a sus deseos. Declaró que su padrastro no daría su consentimiento a su boda con una muchacha pobre. Era preferible casarse secretamente y darle la noticia más adelante, en un momento favorable. Así fue como Ursula Bourne se transformó en Ursula Patton. Ralph declaró que pensaba pagar sus deudas
encontrar un empleo y cuando tuviese una posición que le permitiera mantener a su mujer y vivir independientemente de su padre adoptivo, le diría la verdad. Pero los hombres como Ralph Patton vuelven una hoja con mayor facilidad en teoría que en la práctica. El joven esperaba que su padrastro, mientras ignorase su matrimonio, consentiría en pagar sus deudas y ayudarle a empezar una nueva vida. Pero la revelación del importe de las deudas de Ralph enfureció a Roger Ackroyd, y éste rehusó hacer lo más mínimo por el muchacho. Transcurrieron unos meses y Ralph fue llamado nuevamente a Fairley. Roger Ackroyd le habló sin rodeos. Su mayor deseo era que Ralph se casara con Flora, y así lo impuso al joven. Aquí fue donde la debilidad innata de Ralph Patton se reveló. Como siempre, se acogió a la solución más fácil e inmediata. Por lo que deduzco, ni Flora ni Ralph fingieron amarse. Por ambos lados fue una transacción comercial. Roger Ackroyd dictó sus deseos y ellos asintieron. Flora aceptó una oportunidad. Ralph jugaba, desde luego, un juego distinto. Se encontraba en un grave apuro económico. Aprovechó la ocasión. Pagaría sus deudas y volvería a empezar con la hoja en blanco. No estaba en su naturaleza considerar el futuro, pero supongo que pensó vagamente en romper su compromiso con Flora después de un intervalo prudente. Tanto Flora como él convinieron en guardar de momento el secreto sobre sus relaciones. Ralph sentía ansiedad por escondérselas a Úrsula. Comprendía instintivamente que su naturaleza, fuerte y resuelta, a la que la duplicidad desagradaba sobremanera, no acogería de modo favorable semejante determinación. Vino el momento en que Roger Ackroyd, siempre autoritario, decidió anunciar los esponsales. No dijo una palabra de su intención a Ralph, sino a Flora, y ésta, apática, no objetó nada. La noticia cayó sobre Úrsula como una bomba. Llamado por ella, Ralph llegó rápidamente a la ciudad. Se encontraron en el bosque, donde parte de su conversación fue sorprendida por mi hermana. Ralph le suplicó que callara algún tiempo más. Úrsula estaba decidida a acabar con tanto tapujo. Iría a decir la verdad a Mr. Ackroyd, sin más dilación. Marido y mujer se separaron enojados. Con gran determinación, Úrsula pidió una entrevista a Roger Ackroyd aquella misma tarde y le reveló la verdad. Esa entrevista fue borrascosa y tal vez lo hubiese sido más de no estar preocupado Roger Ackroyd por otros asuntos. Tal como fue, ya no tuvo nada de agradarle. Ackroyd no era de los que olvidan fácilmente el engaño de que se les ha hecho víctimas. Su rencor iba principalmente hacia Ralph, pero Úrsula no escapó incólume, puesto que la consideró como una muchacha que había tratado deliberadamente de coger en sus redes al hijo adoptivo de un hombre rico. Ambos se dijeron cosas de esas que no se olvidan nunca. Aquella misma noche, Úrsula vio a Ralph en el kiosco. Para hacerlo salió de la casa por la puerta lateral. Su entrevista consistió en hacerse reproches mutuos. Ralph culpó a Úrsula de haber echado irremediablemente a perder sus esperanzas con su revelación anticipada. Úrsula reprochó a Ralph su duplicidad. Se separaron finalmente. Media hora después, poco más o menos, se descubriría el cuerpo de Roger Ackroyd. Desde aquella noche, Úrsula no había vuelto a ver ni a saber de Ralph. Mientras iba explicando su historia, me daba una vez más cuenta de que las circunstancias no eran muy favorables para el capitán. Vivo, Ackroyd no hubiera dejado de cambiar sus disposiciones testamentarias. Le conocía lo suficiente para comprender que este hubiera sido su primer pensamiento. Su muerte ocurrió a tiempo para Ralph y Úrsula Patton. No era de extrañar que la muchacha hubiese callado y representado su papel con tanta fuerza de voluntad. Mis meditaciones fueron interrumpidas por la voz de Poirot y comprendí, por la gravedad de su tono,
que él también se daba cuenta de la situación. Mademoiselle, debo hacerle una pregunta y usted ha de contestarla francamente, pues de ella puede depender todo. ¿Qué hora era cuando usted se separó del capitán Ralph Patton en el kiosco? Reflexione un momento para contestar con exactitud. La muchacha, tras reflexionar unos instantes, soltó una risa amarga. ¿Cree usted que no he pensado y vuelto a pensar muchas veces? Eran las 9:30 cuando salí para ir a su encuentro. El mayor Bloom se paseaba por la terraza y tuve que dar la vuelta a los matorrales para evitarle. Debían ser las 10 menos 27 minutos cuando llegué al kiosco. Ralph me estaba esperando. Estuve con él 10 minutos. No pudieron ser más, puesto que eran los 10 menos cuarto cuando regresaba a casa. Comprendí de pronto la insistencia de su pregunta el otro día. Si lo hubiese probado que Ackroyd había sido asesinado antes de las 10 menos cuarto y no después, la cosa hubiese resultado distinta. ¿Quién salió primero del kiosco?, preguntó Poirot. Yo. ¿Dejó a Ralph en el interior? Sí, pero no creerá, mademoiselle, tanto da lo que pienso. ¿Qué hizo usted al regresar a la casa? Subí a mi cuarto. ¿Hasta qué hora estuvo en él? Hasta las 10, aproximadamente. ¿Alguien puede probarlo? ¿Probarlo? ¿Que estaba en mi cuarto? Oh, no, pero de fijo que... Oh, comprendo. Pueden creer, pueden pensar... Vi la mirada de horror en sus ojos y Poirot acabó la frase en su lugar. Que usted fue la que saltó por la ventana y apuñaló a Mr. Ackroyd cuando estaba sentado en su sillón. Sí, pueden pensar eso. Solo a un loco se le ocurriría semejante cosa, dijo Caroline con indignación. Dio una palmadita en el hombro de Úrsula, que había escondido el rostro entre las manos. «Es horrible», murmuraba. «¡Horrible!». Caroline la sacudió amistosamente. En realidad, y en cuanto a su marido, he de decirle que no pienso gran cosa de él. Habráse visto, huir y dejarla que se las componga sola. Úrsula meneó la cabeza con energía. «No», exclamó, «no es así. Ralph no habrá huido pensando en él. Si está enterado del asesinato de su padrastro, puede creer que yo soy la culpable». «No creo que piense semejante desatino», replicó Caroline. «Fui tan cruel con él aquella noche, tan amarga y dura. No quise oír lo que trataba de decir. No quise creer siquiera que me quería con sinceridad. Solo le dije lo que pensaba de él, las cosas más frías y crueles que se me ocurrieron, tratando de herirle». «No le hizo ningún mal», dijo Caroline. «No se preocupe por lo que dice a un hombre. Son todos tan fatuos que no creen que una lo piense de veras si se trata de cosas desagradables». Úrsula continuó diciendo, apretando nerviosamente las manos. «Cuando se descubrió el crimen y no se presentó, me sobresalté terriblemente. Me pregunté de pronto si... pero comprendí que no pudo. Deseaba que se presentara y dijera abiertamente que no tenía nada que ver con la tragedia. Sabía que tenía un gran aprecio al doctor Shepard y me figuré que tal vez el doctor sabría dónde se escondía». Se volvió hacia mí. «Por eso le hablé como le hice aquel día. Pensé que si usted sabía dónde estaba, podría transmitirle el mensaje». «¿Yo?», exclamé. «¿Por qué había de saber James dónde se encontraba?», preguntó Caroline secamente. «Comprendo que no era probable», admitió Úrsula. «Pero Ralph hablaba a menudo del doctor y sabía que le consideraba como su mejor amigo en King's Abbot». «Mi querida niña», dije, «no tengo la menor idea de dónde se encuentra Ralph Patton actualmente». «Eso es la pura verdad»,
dijo Poirot. Pero Úrsula enseñó el periódico, como si no comprendiera. Ah, eso, dijo Poirot, ligeramente confuso. Una bagatelle, mademoiselle. Rien du tout. No he pensado un solo momento en que se había detenido a Ralph Patton. Pero entonces, empezó lentamente la chica. Poirot continuó. Hay algo que quisiera saber. ¿El capitán Patton llevaba zapatos o botas aquella noche? Úrsula meneó la cabeza. No recuerdo. Lástima. Pero, ¿cómo lo debía de saber? Ahora, madame, le sonrió, con la cabeza inclinada a un lado y meneando un dedo elocuentemente. Basta de preguntas. No se atormente usted. Tenga mucho valor y fe en Hércules Poirot. Capítulo 23. La pequeña reunión de Poirot. Ahora, dijo Caroline levantándose, esta muchacha vendrá conmigo arriba para descansar unas horas. No se preocupe, querida. Monsieur Poirot hará cuanto pueda por usted. Délo por descontado. Debería regresar a Fenley, dijo Úrsula, vacilando. Caroline le impuso silencio con una mano firme. ¡Tonterías! Está en mis manos de momento y se queda aquí. ¿Verdad, Monsieur Poirot? Será lo mejor, asintió el belga. Esta noche necesitaré a mademoiselle, perdone, a madame, para que asista a mi pequeña reunión, a las 9, en mi casa. Es necesario que se encuentre presente. Caroline asintió y salió del cuarto con Úrsula. La puerta se cerró detrás de ellas. Poirot se dejó caer nuevamente en una silla. Bien, bien, dijo. Las cosas van arreglándose. Se ponen más negras por momentos para Ralph Patton, observé sombríamente. Poirot asintió. Sí, pero era de esperar, ¿verdad? Le miré, ligeramente asombrado por la observación. Estaba recostado en la silla, con los ojos entornados, juntas las manos de modo que las puntas de sus dedos se tocaban. De pronto suspiró y meneó la cabeza. ¿Qué le sucede?, pregunté. Hay momentos en que echo de menos a mi amigo Hastings, de quien le hablé, y que vive ahora en Argentina. Cuando me he ocupado de un caso importante, ha estado siempre a mi lado y me ha ayudado. Sí, a menudo me ha ayudado porque tiene el talento especial de descubrir la verdad sin darse cuenta, sin comprenderlo él mismo. Bien entendí. A veces decía algo particularmente descabellado y sus palabras me revelaban la verdad. Además, acostumbraba a escribir el relato de los casos realmente interesantes. Tosí con alguna confusión. En cuanto a eso, empecé, callando de pronto. Poirot se irguió en su silla. Sus ojos brillaban. ¿Qué iba a decir? Pues verá, he leído algunas de las narraciones del capitán Hastings y he pensado en tratar de hacer algo por el estilo. Era una lástima no aprovechar esta ocasión única, acaso la única, en que me veré metido en un misterio de este género. Me sentía más confuso y más incoherente a medida que iba hablando. Poirot se levantó de un salto. Sentí un momento el temor de que me abrazara al estilo francés, pero afortunadamente se contuvo. «Esto es magnífico. ¿Usted ha escrito sus impresiones sobre el caso a medida que ha pasado el tiempo?» Asentí con la cabeza. «¡Épatant!», exclamó Poirot. «Veámoslas ahora mismo». No estaba preparado para una demanda tan repentina y traté de recordar ciertos detalles. «Espero que usted no se ofenderá», tartamudeé. «Tal vez he sido algo algo personal de vez en cuando». «Comprendo muy bien. Usted se refiere a mí como a una persona cómica».
tal vez ridícula en ocasiones, no importa. Hastings no era siempre muy cortés. Estoy por encima de esas trivialidades. Todavía saeteado de dudas, busqué en los cajones de mi mesa y saqué un montón de cuartillas que le entregué, con miras a una posible publicación en el futuro. Había dividido el relato en capítulos y la noche anterior concluía con la visita de Miss Russell. Poirot tenía, pues, 20 capítulos ante los ojos. Le dejé con ellos. Me vi obligado a asistir a un enfermo a alguna distancia del pueblo, y eran más de las 8 cuando regresé. Me esperaba una cena caliente en una bandeja, así como el anuncio de que Poirot y mi hermana habían cenado juntos a las 7:30 y que el detective había ido a mi taller con el fin de acabar la lectura del manuscrito. «Espero, James», dijo Caroline, «que hayas sido cuidadoso en lo que dices de mí». Me quedé pensativo. No había tenido el menor cuidado en ello. «No es que me importe mucho», añadió Caroline, traduciendo mi expresión de modo acertado. «Monsieur Poirot sabrá disculparme. Me comprende él mucho mejor que tú». Fui al taller y encontré a Poirot sentado ante la ventana. El manuscrito estaba colocado con orden en una silla a su lado. Puso la mano en las hojas diciéndome: bien, le felicito por su modestia». «Oh», dije confuso. «Y por su reticencia. No es así como Hastings escribe», continuó mi amigo. «En cada página se encuentran muchas veces la palabra yo, lo que él pensaba, lo que él hacía, pero usted mantiene su personalidad en último plano. Una o dos veces tan solo se coloca en el primero, en escenas familiares». Me ruboricé levemente ante su mirada divertida. «¿Qué opina usted de todo ello?», pregunté nerviosamente. «¿Desea usted mi opinión franca y sincera?». «Sí». Poirot dejó su tono bromista para contestar. «Es un relato minucioso y exacto», dijo bondadosamente. «Ha apuntado usted todos los hechos con fidelidad, aunque se muestra reticente respecto a su propio papel en los mismos». «¿Le he ayudado a usted?». «Sí. Puedo decir que me ha ayudado considerablemente. Vamos ahora a mi casa para preparar el escenario de mi pequeña representación». Caroline estaba en el vestíbulo. Creo que esperaba que la invitara a acompañarme. Poirot obró con mucho tacto, diciéndole: «Me gustaría muchísimo tenerla a usted también, mademoiselle, pero de momento no es cuerdo. Verá usted, todas las personas que se reunirán esta noche son sospechosas. En ellas se encuentra la que asesinó a Mr. Arkwright». «¿Usted lo cree así?», dije, incrédulo. «Veo que usted no me cree», dijo secamente Poirot. «No aprecia usted todavía a Hércules Poirot en su justo valor». En aquel instante, Úrsula bajaba la escalera. «¿Está usted dispuesta, hija mía?», preguntó Poirot. «Bien, iremos juntos a mi casa. Mademoiselle Caroline, créame, lo hago para prestarle un servicio. Buenas noches». Salimos, dejando a Caroline mirándonos desde la puerta de la casa como un perro fiel al que han rehusado un paseo. El comedor de los Alerces estaba preparado para la recepción. En la mesa había varios sirops y vasos, así como un plato de bizcochos. Habían traído algunas sillas del cuarto contiguo. Poirot estaba atareado disponiéndolo todo. Colocaba sillas, cambiaba la posición de una lámpara, se inclinaba para estirar las alfombras que cubrían el suelo. La luz le preocupaba mucho. Las lámparas estaban dispuestas de modo que su claridad cayera sobre el grupo de sillas, dejando el otro extremo de la entrada, donde presumí que se sentaría Poirot, casi en la penumbra. Úrsula y yo mirábamos hacer. De pronto oímos un campanillazo.
Están aquí, dijo Poirot. Bien, todo está dispuesto. La puerta se abrió y los habitantes de Fernley desfilaron. Poirot se adelantó y saludó a Mistress Ackroyd y a Flora. Les agradezco su asistencia, dijo, y también la del mayor y Mr. Raymond. El secretario estaba de tan excelente humor como siempre. ¿Qué idea ha tenido usted?, dijo riendo. ¿Ha inventado alguna máquina científica? ¿Nos atarán aparatos en las muñecas para sorprender los latidos del corazón del culpable? Hay una invención de este género, ¿verdad? En efecto, lo he leído, admitió Poirot, pero yo estoy chapado a la antigua. Empleo los viejos métodos y solo trabajo con mis células grises. Empecemos. Ante todo, he de darles una noticia. Cogió una mano de Úrsula y la hizo adelantarse. Esta señora es la esposa de Ralph Patton. Se casó con él, capitán, en marzo último. Mistress Ackroyd lanzó un leve grito. —¿Ralph casado en marzo? ¡Es absurdo! ¿Cómo es posible? Se quedó mirando a Úrsula, como si no la hubiese visto nunca hasta entonces. —¿Casada con Burr? —repitió. —No puedo creerlo. Monsieur Poirot. Úrsula se ruborizó y abrió la boca para hablar, pero Flora se adelantó. Acercándose a la otra chica, la cogió del brazo. —Usted debe perdonar nuestra sorpresa —dijo—. No teníamos la menor idea de eso. Su secreto ha sido bien guardado. Yo me alegro mucho. —Es usted muy buena, Miss Ackroyd —dijo Úrsula en voz baja. Sin embargo, tiene derecho a estar extremadamente enfadada. Ralph se ha portado muy mal, sobre todo con usted. —No se preocupe de ello —dijo Flora, con un golpecito amistoso en el brazo de su compañera. Ralph estaba en un lío y salió de él como pudo. En su lugar, yo habría hecho lo mismo, pero creo que hubiera debido confiarme su secreto. No le hubiera traicionado. Poirot dio unas cuantas palmadas en la mesa y se aclaró la voz. La sesión está abierta, dijo Flora. Monsieur Poirot nos da a comprender que no debemos hablar. Pero dígame tan solo una cosa. ¿Dónde está Ralph? Si alguien lo sabe, es usted. Lo ignoro, exclamó Úrsula con voz desgarradora. Le juro que lo ignoro. Todos los que estaban reunidos tomaron asiento. En aquel instante la puerta volvió a abrirse y dos personas entraron, sentándose cerca de la puerta. Eran Parker y el ama de llaves. —Ya estamos todos —dijo Poirot. Su voz sonaba satisfecha y vi la inquietud pasar por la expresión de los rostros agrupados al otro extremo de la estancia. Había algo en aquella escena que sugería la idea de una trampa que se iba cerrando. Poirot leyó una lista con tono importante. Mistress Ackroyd, Miss Flora Ackroyd, el mayor Bloom, Mr. Geoffrey Raymond, Mistress Patton, John Parker, Elizabeth Russell. Dejó el papel en la mesa. —¿Qué significa todo esto? —empezó Raymond. La lista que acabo de leer —dijo Poirot— incluye a todas las personas sospechosas. Cada uno de los que están presentes tuvo la oportunidad de matar a Mr. Ackroyd. Dando un grito, Mistress Ackroyd se levantó, temblorosa. —Esto no me gusta —gimió—. No me gusta. Prefiero volver a casa. —No puede usted irse, madame —atajó severamente Poirot— hasta haber oído lo que tengo que decir. Hizo una pausa y se aclaró la garganta. Empezaré por el principio, cuando Miss Ackroyd me pidió que investigara el caso. Fui a Fairley Park con el buen doctor Shepherd. Recorrí con él la terraza, donde se me enseñaron las huellas de la ventana. Desde allí
El inspector Raglan me llevó al sendero que se junta con la avenida. Mi ojo cayó en un pequeño kiosco que examiné con gran atención. Encontré dos cosas: un pedazo de batista almidonado y una pluma de oca vacía. El pedazo de batista me sugirió inmediatamente la idea de un delantal de camarera. Cuando el inspector Raglan me enseñó su lista de la gente que se encontraba en la casa, noté que una de las doncellas, Ursula Bourne, no tenía una verdadera coartada. Según su declaración, se encontraba en su cuarto entre las 9:30 y las 10. Pero, suponiendo que en vez de eso estuviera en el kiosco, en tal caso, debió de haber ido a reunirse con alguien. Por el doctor Shepard sabemos también que un extranjero llegó a la casa aquella noche. El extranjero que encontró frente a la verja. A primera vista, parece que nuestro problema está esclarecido y que el extranjero fue al kiosco para ver a Ursula Bourne. Tenía la certidumbre de que había ido al kiosco a causa de la pluma de oca. Esta me sugirió instantáneamente la idea de un aficionado a las drogas que había adquirido la costumbre al otro lado del Atlántico, donde el aspirar la nieve es un sistema más en uso que en este país. El hombre a quien el doctor Shepard vio tenía acento estadounidense, lo cual concordaba con esta suposición. Pero una cosa me detenía. Las horas no concordaban. No era posible que Ursula Bourne hubiera ido al kiosco antes de las 9:30, mientras que el hombre debió estar allí pocos minutos después de las 9. Podía suponer que esperó media hora. Otra alternativa era que hubiese habido 2 entrevistas en aquel kiosco aquella misma noche. Bien, tan pronto como estudié esta alternativa, descubrí varios hechos interesantes. Supe que Miss Russell, el ama de llaves, había visitado al doctor Shepard por la mañana, demostrando gran interés por la cura de las víctimas de los estupefacientes. Añadiendo este hecho al descubrimiento de la pluma de oca, presumí que el hombre en cuestión vino a Fairley para encontrarse con el ama de llaves y no con Ursula Bourne. ¿A quién, pues, fue a ver Úrsula en el kiosco? No dudé mucho tiempo. Primeramente encontré una sortija o una alianza con la inscripción de R y una fecha. Supe luego que se había visto con Ralph Patton en el sendero que lleva al kiosco a las 9:25 y me enteré también de una conversación sostenida en el bosque entre Ralph Patton y una muchacha. Tenía, pues, mis hechos presentados claramente y en orden: un matrimonio secreto, un noviazgo anunciado el día de la tragedia, la entrevista borrascosa en el bosque y la cita dada en el kiosco aquella noche. Incidentalmente, eso me probó algo, y es que tanto Ralph Patton como Ursula Bourne, o Patton, tenían fuertes motivos para desear la muerte de Mr. Ackroyd. Además, ponía en claro que no pudo ser Ralph quien estaba con Mr. Ackroyd en el despacho a las 9:30. Llegamos ahora a otro aspecto todavía más interesante del crimen. ¿Quién estaba en el despacho con Mr. Ackroyd a las 9:30? No era Ralph Patton, que se encontraba en el kiosco con su mujer. No era Charles Kent, que se había ido ya. ¿Quién entonces? Me hice mil preguntas, más sutil y más audaz. ¿Acaso había alguien con él? Poirot se inclinó hacia adelante y pronunció estas palabras en tono triunfal, irguiéndose a continuación con la actitud de quien ha asestado un golpe decisivo. Raymond me pareció impresionado y esbozó una débil protesta. No sé si usted trata de demostrar que soy un embustero, Monsieur Poirot, pero no soy el único en haber declarado eso. Recuerde que el mayor Bloom oyó también a Mr. Ackroyd hablar con alguien. Estaba en la terraza y no pudo distinguir las palabras, pero oyó las voces. Poirot asintió con la cabeza.
No lo he olvidado, dijo tranquilamente. Pero el mayor tenía la impresión de que era con usted con quien hablaba Mr. Ackroyd. Durante un momento, Raymond pareció desconcertado. Se rehízo y dijo: «Bloom sabe ahora que se equivocaba». «Es cierto», aprobó el cazador. Sin embargo, debió tener un motivo para pensarlo, insistió Poirot. ¿Qué oyó decir? Las demandas de dinero han sido tan frecuentes últimamente que temo me sea imposible acceder a su petición. ¿Nada de particular le llama la atención en esto? Me parece que no, contestó Raymond. Me dictó frecuentemente cartas, empleando casi las mismas palabras. Eso mismo, exclamó Poirot. A eso quería llegar. ¿Emplearía alguien semejante frase para hablar a otra persona? Es improbable que eso forme parte de una verdadera conversación. Ahora bien, si había estado dictando una carta... «Usted piensa que estaba leyendo una carta en voz alta», dijo lentamente Raymond. «Pero, aunque así fuera, debía estar leyendo a alguien». «¿Por qué?» «No tenemos pruebas de que hubiera otra persona en el cuarto. No se oyó otra voz que la de Mr. Ackroyd. Recuérdelo». «Uno no se leería cartas como esta en voz alta, a menos de estar loco». «Todos ustedes han olvidado algo», dijo Poirot suavemente. «El extranjero que visitó la casa el miércoles anterior». Todas las miradas se fijaron en Poirot. «Sí», repitió Poirot, «el miércoles. El muchacho en sí no tiene importancia, pero la firma que representaba me interesó mucho». «La compañía del dictáfono», dijo con asombro Raymond. «Comprendo. Usted piensa en un dictáfono». Poirot asintió con la cabeza. Mr. Ackroyd había hablado de adquirir un dictáfono. ¿Recuerda usted? Yo tuve la curiosidad de informarme en la compañía en cuestión. Su contestación fue que Mr. Ackroyd compró un dictáfono a su representante. Ignoro por qué no se lo dijo a usted. Debió querer darme una sorpresa, murmuró Raymond. Disfrutaba como una criatura sorprendiendo a la gente. Desearía tenerlo escondidas un día o dos. Es probable que jugara con él como con un juguete nuevo. Comprendo. Usted tiene razón. Nadie emplearía esas palabras en una conversación ordinaria. Explica también, dijo Poirot, por qué el mayor Bloom creyó que usted estaba en el despacho. Lo que oyó eran fragmentos de dictado y su mente subconsciente dedujo que usted estaba con Mr. Ackroyd. Su mente consciente estaba ocupada por algo muy distinto. La figura blanca que acababa de entrever. Creyó que se trataba de Miss Ackroyd. Pero, en realidad, lo que vio era el delantal blanco de Ursula Burke, que iba al kiosco. Raymond se había repuesto de la primera sorpresa. «De todos modos», hizo observar, «este descubrimiento suyo, por brillante que sea, deja la posición esencialmente igual que antes. Mr. Ackroyd aún vivía a las 9:30, puesto que hablaba el dictáfono. Parece deducirse que Charles Kent estaba lejos de la casa en aquel momento. En cuanto a Ralph Patton...» Vaciló mirando a Úrsula. La muchacha se ruborizó, pero contestó con firmeza. «Ralph y yo nos separamos a las 10:45. Estoy segura de que no se acercó a la casa. No tenía intención de hacerlo. Quería evitar, ante todo, una entrevista con su padrastro». «No es que dude de lo que usted dice», explicó Raymond. «Siempre tuve el convencimiento de que el capitán Patton era inocente, pero hay que pensar en el tribunal y en las preguntas que se hacen delante de éste. Se encuentra en una situación difícil, pero si se presentase...» Poirot le interrumpió. «¿Este es su consejo? ¿Que se presente?»
Por supuesto, si usted sabe dónde está. Veo que no cree que lo sé, y, sin embargo, no ignoro nada. La verdad sobre la llamada telefónica, las huellas de la ventana, el paradero de Ralph Patton. ¿Dónde se encuentra?, cortó Bloom. Cerca de aquí, contestó Poirot, sonriendo. ¿En Cranchester?, pregunté. Poirot se volvió hacia mí. Usted me pregunta siempre lo mismo. La idea de Cranchester es en usted una idea fiche. No está en Cranchester. Está ahí. Dramáticamente señalaba con el dedo la pared del fondo. Todas las cabezas se volvieron. Ralph Patton estaba de pie en el umbral de la puerta. Capítulo 24. La historia de Ralph Patton. Fue un minuto desagradable para mí. No me di cuenta clara de lo que ocurrió después, pero hubo exclamaciones y gritos de sorpresa. Cuando fui bastante dueño de mí para ver lo que sucedía, Ralph Patton me sonreía a través de la estancia. Poirot también sonreía, y al propio tiempo me amenazaba con el dedo. ¿No le he dicho por lo menos 36 veces que es inútil esconderle cosas a Hércules Poirot?, preguntó. ¿Qué de todos modos lo descubre todo? Se volvió hacia los demás. Recuerden que un día nos reunimos en torno a una mesa. Éramos 6. Acusé a las 5 personas que estaban conmigo de esconderme algo. 4 de ellas confesaron secretos. El doctor Shepard no lo hizo, pero hacía tiempo que tenía mis sospechas. El doctor Shepard fue a los 3 jabalíes aquella noche, esperando encontrar a Ralph. No lo halló en la posada, pero me dije, ¿y suponiendo que lo hubiese visto en la calle al regresar a su casa? El doctor Shepard era amigo del capitán Patton y venía en línea recta de la escena del crimen. Debió comprender que las cosas iban mal para Ralph. Tal vez sabía más que el público en general. Es cierto, dije tristemente. Creo que lo mejor será decirlo todo ahora. Fui aquella tarde a ver a Ralph. Al principio rehusó confesarme nada, pero luego me habló de su matrimonio y del apuro en que se encontraba. Tan pronto como el crimen fue descubierto, comprendí que, una vez se conocieran los hechos, las sospechas no dejarían de recaer sobre Ralph o sobre la muchacha que amaba. Aquella noche se lo expliqué todo con claridad. El pensamiento de que acaso tuviera que declarar de un modo que perjudicara a su esposa le decidió a... Vacilé, y Ralph continuó en mi lugar. Tomar una decisión arriesgada. Verá usted, Úrsula me dejó para regresar a casa. Creí posible que hubiese tratado de ver otra vez a mi padrastro. Se había mostrado muy brutal con ella por la tarde. Se me ocurrió que pudo haberla insultado de un modo tan imperdonable que, sin saber lo que hacía, se detuvo. Úrsula le soltó la mano y retrocedió un paso. ¿Tú has creído eso, Ralph? ¿Tú has podido creer que yo lo maté? Volvamos a la culpable conducta del doctor Shepard, cortó secamente Poirot. El doctor Shepard consistió en hacer lo que pudiese con el fin de ayudarle. Logró con éxito que el capitán Patton quedara oculto a la acción de la policía. ¿Dónde?, preguntó Raymond. ¿En su propia casa? No. Debería usted preguntárselo como lo hice yo. Si el buen doctor esconde al muchacho, ¿qué sitio puede escoger? Ha de ser un lugar cercano. Pensé en Cranchester. ¿Un hotel? No. ¿Una pensión de familia? Todavía menos probable. ¿Dónde, pues?
Ah, lo sé. En un sanatorio. En una especie de manicomio. Pongo mi teoría a prueba. Inventó la historia de un sobrino que pierde la razón. Consulto a Miss Shepard para saber dónde hay establecimientos recomendables. Me da los nombres de 2 de ellos, cerca de Cranchester, a los cuales su hermano ha enviado enfermos. Me entero. Sí, en uno de ellos el doctor llevó en persona a un paciente el sábado por la mañana. Aunque inscrito bajo otro nombre, no tuve dificultad alguna en identificar al capitán Patton. Después de algunas formalidades necesarias, se me permitió llevármelo. Llegó a mi casa ayer por la mañana, muy temprano. El perito químico de Caroline, murmuré. Y pensar que no sospeché siquiera. Comprenda usted ahora por qué mencioné la reticencia de su manuscrito, murmuró Poirot. Decía la verdad, pero dejaba muchas cosas en la sombra. ¿No es así, amigo mío? Estaba demasiado abatido para discutir. El doctor Shepard ha sido muy leal, dijo Ralph. No me ha abandonado un solo instante y ha hecho lo que ha creído más indicado. Ve ahora, por lo que Monsieur Poirot me ha dicho, que no era en realidad lo mejor que se podía hacer. Yo debía presentarme y afrontar las consecuencias. En el sanatorio no leíamos diarios e ignoraba lo que sucedía. El doctor Shepard ha sido un modelo de discreción, dijo Poirot, pero yo descubro todos los pequeños secretos. Es mi ocupación. Ahora podemos tener su explicación de lo que ocurrió aquella noche, dijo Raymond con impaciencia. Ya lo sabéis, contestó Ralph. Poca cosa puedo añadir. Salí del kiosco a las 9:45, poco más o menos, y pasé por los alrededores, tratando de decidir lo que debía hacer a continuación. ¿Qué decisión tomar? He de admitir que no tengo la menor sombra de coartada, pero os doy mi palabra de honor de que no me acerqué al despacho y que no volví a ver a mi padrastro ni vivo ni muerto. Piense el mundo lo que piense. Me gustaría que vosotros me creyeseis. No tiene coartada, murmuró Raymond. Malo. Le creo, desde luego, pero es un mal asunto. Es muy sencillo, sin embargo, dijo Poirot con voz alegre. Muy sencillo, os lo aseguro. Todos le miramos. ¿No adivinan ustedes lo que quiero decir? ¿No? Solo esto. Para salvar al capitán Patton, el verdadero criminal debe confesar. Sí, tal como lo digo. No he invitado al inspector Raglan esta noche. Tenía un motivo para abstenerme. No quería decirle lo que sé, o por lo menos no quería decírselo esta noche. Se inclinó y de pronto cambió de voz y de personalidad. Se volvió amenazador, despiadado. Yo sé que el asesino de Mr. Ackroyd está aquí, en el cuarto, en este preciso momento. Al criminal es a quien hablo. Mañana, la verdad irá a parar a manos del inspector Raglan. ¿Me comprenden ustedes? Hubo un largo silencio. En medio de este, la vieja bretona entró con un telegrama que Poirot abrió. La voz de Bloom se hizo fuerte y vibrante. ¿Usted dice que el criminal está entre nosotros? ¿Sabe usted quién es? Poirot había leído el mensaje, que arrugó en su mano. Lo sé. Ahora. Dio un golpecito en la pelota de papel. ¿Qué es eso?, dijo Raymond rápidamente. Un radiograma de un vapor que navega con rumbo a los Estados Unidos. Hubo un nuevo silencio de muerte. Poirot se levantó y saludó. Messieurs et mesdames, esta reunión ha terminado.
Recuerden, mañana la verdad irá a parar a manos del inspector Raglan. Capítulo 25. Toda la verdad. Con un breve gesto, Poirot me indicó que permaneciera en la estancia. Obedecí y me acerqué al hogar, removiendo los grandes leños con la punta de mi zapato. Estaba sorprendido. Por primera vez no acertaba a comprender a dónde quería ir a parar Poirot. Durante un momento me incliné a creer que la escena que acababa de presenciar era un sencillo bluff, que había representado lo que él llamaba una pequeña comedia, con el fin de hacerse el interesante y el indispensable. Pero a pesar de todo, me veía obligado a creer en sus palabras. Estas habían contenido una verdadera amenaza y parecían el eco de la verdad. Sin embargo, continuaba creyendo que seguía una pista falsa. Cuando la puerta se cerró detrás del último miembro de la reunión, Poirot volvió hacia el fuego. «Pues bien, mon ami», dijo suavemente, «¿qué piensa usted de todo esto?» «Francamente, no sé», dije con sinceridad. «¿Qué fin persigue usted? ¿Por qué no ir directamente al inspector Raglan con la verdad en vez de avisar de este modo al culpable?» Poirot se sentó y sacó del bolsillo una caja de delgados cigarrillos rusos. Fumó un momento en silencio, acabando por contestarme. «Emplee usted sus células grises. Detrás de mis acciones hay siempre un motivo». Vacilé un momento y dije lentamente: «El primero que se me ocurre es que usted no conoce al criminal, pero que está seguro de que se encontraba entre las personas reunidas aquí esta noche. En consecuencia, sus palabras tendían a arrancar una confesión al culpable desconocido». «Es buena idea, pero errónea». «Pensó que tal vez al hacerle creer que usted lo sabía todo, esperaba obligarle a desenmascararse, aunque no necesariamente por medio de una confesión. Podía tratar de imponerle silencio como lo hizo con Mr. Ackroyd, antes de que usted pudiese obrar mañana». «Una trampa de la cual yo sería el cebo. Merci, mon ami. No soy bastante heroico para eso». «Entonces no le comprendo. Usted corre el riesgo de dejar escapar al asesino, avisándole de este modo». Poirot meneó la cabeza. «No puede escapar», dijo gravemente. «Solo le queda un camino que emprender, y este camino nos lleva a la libertad». «¿Usted cree realmente que una de las personas que se encontraban aquí esta noche cometió el crimen?», pregunté con incredulidad. «Sí, amigo mío». «¿Cuál?». Hubo un silencio que duró unos minutos. De pronto echó un cigarrillo en el hogar y empezó con voz reposada: «Voy a llevarle por el camino que he recorrido yo mismo. Paso a paso me acompañará usted y verá que todos los hechos señalan infaliblemente a una persona determinada. Para empezar, había dos hechos y una pequeña discrepancia en las horas que me llamaron de un modo especial la atención. El primer hecho era la llamada telefónica. Si Ralph Patton era en realidad el asesino, la llamada carecía de sentido común. Era absurda. Me dije, pues, que Ralph Patton no era el criminal. Me aseguré de que la llamada no había sido enviada por nadie de la casa y, sin embargo, estaba convencido de que tenía que buscar al criminal entre los que estaban presentes la noche fatal. Saqué, pues, la conclusión de que la llamada debió provenir de un cómplice. Esta deducción no acababa de satisfacerme, pero la dejé de momento. Examiné luego el motivo de la llamada. Esto resultó difícil. Solo podía estudiarlo juzgando su resultado.
el cual era que el crimen se descubrió aquella noche en vez de a la mañana siguiente. ¿Comprende usted? Sí, admití. Mr. Ackroyd había dado órdenes para que no se le molestara y no era probable que nadie entrara en el despacho aquella noche. Très bien. El asunto marcha, ¿verdad? Pero algunos puntos continuaban oscuros. ¿Cuál era la ventaja de hacer descubrir el crimen aquella noche en vez de la mañana siguiente? La única idea que se me ocurrió fue que el asesino, sabiendo que el crimen se descubriría a una hora determinada, se las compondría para estar presente cuando se forzara la puerta o inmediatamente después. Llegamos ahora al segundo hecho, el sillón apartado de la pared. El inspector Raglan desechó el detalle por carecer de importancia. Yo, en cambio, lo consideré siempre del mayor interés. En su manuscrito usted ha dibujado un pequeño plano del despacho. Si lo tuviese aquí en este momento, vería que el sillón, colocado de la manera indicada por Parker, se encuentra precisamente en línea recta entre la puerta y la ventana. «¡La ventana!», exclamé. «Usted también tiene mi primera idea». Me imaginé que entraron por la puerta, pero no tardé en abandonar esta suposición, pues aunque el sillón tenía un respaldo muy alto, tapaba muy poco la ventana. Pero recuerde usted, mon ami, que frente a esa ventana había una mesa cubierta de libros y revistas. Esa mesa quedaba completamente oculta por el sillón, y enseguida surgió en mi mente la primera sospecha de la verdad. Supongamos que había en esa mesa algo que no se quería que fuese visto, algo colocado allí por el asesino. Hasta entonces no tenía la menor idea de lo que pudiese ser, pero sabía que era algo que el criminal no había podido llevarse consigo cuando cometió el asesinato y que era asunto vital para él quitarlo de allí tan pronto como le fuese posible, después de ser descubierto el crimen. El mensaje telefónico obedeció, pues, a la necesidad de encontrarse el culpable en el terreno al ser descubierto el cuerpo. 4 personas estaban presentes cuando la policía llegó. Usted, Parker, el mayor Bloom y Mr. Raymond. Eliminé inmediatamente a Parker, puesto que, fuese cual fuese la hora en que se descubriera el crimen, igual se encontraría allí. Además, él fue quien me habló del sillón cambiado. Parker quedaba descartado del crimen, pero era posible que hubiese sido el chantajista. Raymond y Bloom eran sospechosos, puesto que si el crimen hubiese sido descubierto por la mañana, cabía en lo posible que hubiera llegado demasiado tarde para impedir que se encontrara el objeto colocado en la mesa. ¿Qué era ese objeto? Hace un momento ha oído usted lo que argumentaba con respecto al fragmento de conversación oído. Tan pronto como supe que el representante de una compañía de dictáfonos había ido a la casa, la idea de un dictáfono se arraigó en mi mente. ¿Recuerda lo que he dicho hace media hora? Todos estaban de acuerdo con mi teoría, pero un hecho vital pareció haberles escapado. Si se usó un dictáfono aquella noche, ¿por qué no se encontró? No he pensado en eso, dije. Sabemos que se entregó un dictáfono a Mr. Ackroyd, pero no fue encontrado entre los objetos de su pertenencia. Si algo fue tomado de la mesa, ¿por qué no había de ser el dictáfono? Sin embargo, la empresa no era fácil. La atención de todos estaba naturalmente concentrada en el muerto. Creo que cualquiera podía haberse acercado a la mesa sin que lo vieran los demás. Pero un dictáfono es un objeto voluminoso.
No se puede meter en el bolsillo. Debió tener un receptáculo capaz de contenerlo. Ya ve usted a dónde llegamos. La figura del asesino toma forma. Es la persona que se encontraba en el lugar del crimen, pero que tal vez no hubiese estado presente si se hubiese descubierto a la siguiente mañana. Una persona que llevaba un receptáculo dentro del cual cabía el dictáfono. Le interrumpí. ¿Por qué quitar el dictáfono? ¿Qué se ganaba con ello? Usted se parece a Mr. Raymond. Parte de una base falsa, de que a las 9:30 se oyó la voz de Mr. Ackroyd hablando en el dictáfono. Pero considere un momento esta útil invención. Usted le dicta, ¿verdad? Y más tarde un secretario o un mecanógrafo lo pone en marcha y la voz vuelve a hablar. «Quiere decir», exclamé. Poirot asintió con la cabeza. «Sí, eso es lo que quiero decir. A las 9:30 Mr. Ackroyd estaba muerto. Era el dictáfono quien hablaba y no el hombre». El criminal lo hizo funcionar. Entonces, ¿debió encontrarse en el cuarto en aquel momento? Es probable, pero no debemos excluir la posibilidad de que le hayan adaptado un mecanismo especial, algo por el estilo de un sencillo despertador. En ese caso, hemos de añadir dos particularidades a nuestro retrato imaginario del asesino. Debe ser alguien que estaba enterado de la compra del dictáfono y que tiene conocimientos de mecánica. A esas conclusiones había llegado cuando encontramos las huellas de la ventana. Aquí podía escoger entre tres conclusiones. Primera, podían haber sido hechas en realidad por Ralph Patton. Estaba en Fairley aquella noche y pudo introducirse en el despacho, encontrando a su tío muerto. Esta era una hipótesis. Segunda, había la posibilidad de que las huellas hubiesen sido hechas por alguien que llevara la misma clase de suela de goma en los zapatos. Pero los habitantes de la casa tenían zapatos de suela de crepé y deseché la idea de que alguien de fuera tuviese la misma clase de zapatos que Ralph Patton. Charles Kent llevaba, lo sabemos por la camarera del perro y el silbato, un par de botas que se le caían de los pies. Tercero, esas huellas podían haber sido hechas por alguien que trataba deliberadamente de hacer recaer las sospechas sobre Ralph Patton. Para probar esta teoría era preciso dilucidar algunos hechos. De un par de zapatos de Ralph, la policía se incautó en los 3 jabalíes. Ni Ralph ni otra persona cualquiera pudo llevarlos aquella noche, puesto que los tenía en los bajos de la posada para limpiarlos. Según la teoría de la policía, Ralph poseía otro par de la misma clase, y descubrí que era cierto que tenía 2 pares. Para que mi teoría fuera correcta, era preciso que el asesino hubiese llevado los zapatos de Ralph aquella noche. Y en tal caso, Ralph debía haberse puesto un tercer par de zapatos de una clase u otra. Supuse que no tendría 3 pares de zapatos iguales y que poseería por lo menos un par de botas. Pedí a su hermana que se enterara de este punto, insistiendo sobre el color, con el fin, lo confieso, de esconder el verdadero motivo de mis preguntas. Ya conoce usted el resultado de sus investigaciones. Ralph Patton tenía un par de botas. La primera pregunta que le hice cuando llegó a mi casa ayer por la mañana fue para saber lo que llevaba puesto la noche fatal. Me contestó enseguida que llevaba botas, y éstas le cubrían todavía los pies, puesto que no tenía nada más que ponerse. De este modo, adelantábamos en nuestra descripción del asesino. Era una persona que había tenido la oportunidad
de tomar esos zapatos del cuarto de Ralph Patton en Los Tres Jabalíes aquel día. Poirot se detuvo y continuó en voz más alta. Hay otro punto. El criminal debió ser una persona que tuvo la oportunidad de tomar la daga de la vitrina. Se alegará que cualquier persona de la casa pudo haberlo hecho, pero le recordaré que Flora Ackroyd está segura de que la daga no se encontraba en la vitrina cuando la examinó. Recapitulemos. Una persona que estuvo en Los Tres Jabalíes aquel día. Una persona que conocía bastante bien a Ackroyd para saber que había adquirido un dictáfono. Una persona que entendía en cuestiones de mecánica, que tuvo la oportunidad de tomar la daga de la vitrina antes de la llegada de Miss Flora, que llevaba consigo un receptáculo capaz de contener el dictáfono, como, por ejemplo, un maletín negro, y que se encontró sola en el despacho durante unos minutos después de descubrirse el crimen, mientras Parker telefoneaba a la policía. En fin, usted, doctor Shepard. Capítulo 26. Y nada más que la verdad. Reinó un silencio de muerte durante un momento. De pronto me eché a reír. «¿Está usted loco?», dije. «No», replicó plácidamente Poirot. «No estoy loco. Esta pequeña diferencia en la hora fue lo que me llamó la atención sobre usted desde el principio». «¿La diferencia de hora?», repetí, asombrado. «Sí. Usted recordará que todo el mundo estaba de acuerdo para decir, usted incluido, que eran precisos 5 minutos para ir andando del pabellón a la casa, y menos si se tomaba el atajo de la terraza. Pero usted dejó la casa a las 9 menos 10, según su declaración y la de Parker. Y sin embargo, eran las 9 cuando traspasaba la verja delante del callejón. Era una noche fría y desapacible, en la cual uno no se sentiría inclinado a entretenerse. ¿Por qué necesitó 10 minutos para recorrer un trayecto que requería 5? Comprendí desde el principio que solo teníamos su aseveración para probarnos que la ventana del despacho estaba cerrada. Ackroyd le preguntó si usted la había cerrado, pero no lo comprobó. Supongamos, pues, que la ventana del despacho estuviera abierta. ¿Tendría usted tiempo en 10 minutos de dar la vuelta a la casa, de cambiar sus zapatos, entrar por la ventana, matar a Ackroyd y llegar a la verja a las 9? Condené esta teoría, pues era probable que un hombre tan nervioso como Ackroyd lo estuviera aquella noche. Le hubiera oído entrar y hubiera provocado una lucha. Pero, ¿y suponiendo que había matado a Ackroyd antes de salir, mientras estaba de pie al lado de la silla? Podía entonces salir por la puerta central, dar la vuelta hasta el kiosco, tomar los zapatos de Ralph Patton del maletín que llevaba aquella noche, ponérselos, atravesar el fango y dejar huellas en la ventana. Entrar en el despacho, cerrar la puerta por dentro, volver corriendo al kiosco, cambiar nuevamente de zapatos y correr hasta la verja. Hice todo eso el otro día, cuando usted estaba con Mistress Ackroyd, y empleé exactamente 10 minutos. Luego, a casa y a tener una buena coartada, pues había regulado el dictáfono para que funcionara a las 9:30. Mi querido Poirot,
dije, con una voz que sonó extraña y forzada en mis propios oídos. Usted ha reflexionado demasiado sobre este caso. ¿Por qué había de asesinar a Ackroyd? Para sentirse a salvo. Usted es quien hizo víctima de un chantaje a Mistress Ferrars. ¿Quién mejor que el doctor que cuidaba a Mr. Ferrars podía saber cuál era la causa de su muerte? Cuando usted me habló el primer día en el jardín, mencionó un legado en posesión del cual había entrado hacía un año. No he podido encontrar rastro del legado alguno. Tuvo usted que inventar algo para justificar las 20.000 libras de Mistress Ferrars, que no le aprovecharon gran cosa. Perdió la mayor parte en diversas especulaciones y acabó presionando demasiado. Mistress Ferrars encontró una solución con la cual no contaba. Si Ackroyd se hubiese enterado de la verdad, no habría tenido compasión de usted. Estaba arruinado para siempre. ¿Y la llamada telefónica?, pregunté, tratando de hacerle frente. Supongo que usted tiene una explicación plausible de ella también. Le confesaré que quedé desconcertado cuando supe que le habían telefoneado en realidad desde la estación de King's Abbot. Al principio creí que había inventado la historia. Esto fue un detalle ingeniosísimo. Usted necesitaba una excusa para llegar a Fairley, encontrar el cuerpo y tener ocasión de quitar el dictáfono, del cual dependía su coartada. Tenía una vaga noción de lo ocurrido cuando fui a ver a su hermana aquel primer día y le pregunté qué pacientes habían ido a su consulta el viernes por la mañana. No pensaba en Miss Russell entonces. Su visita fue una feliz coincidencia, puesto que alejó sus pensamientos del verdadero objeto de mis preguntas. Encontré lo que buscaba. Entre sus pacientes se encontraba aquella mañana el camarero de un transatlántico estadounidense. ¿Quién mejor que él pudo ir a Liverpool en el tren de la noche? Después estaría en alta mar, lejos de todos. Vi que el Orion zarpaba el sábado y, habiendo obtenido el nombre del camarero, le envié un radiograma haciéndole una pregunta. Su contestación es lo que acabo de recibir. Me alargaba el mensaje, que decía, como sigue: exacto, el doctor Shepard me pidió que dejara una nota en casa de un enfermo. Tenía que llamarle por teléfono desde la estación con la respuesta. Esta fue sin contestación. Fue una idea ingeniosa, dijo Poirot. La llamada era genuina. Su hermana le vio recibirla, pero una sola persona sabía lo que le decían en realidad. Usted. Bostecé. Todo esto es muy interesante, dije, pero muy poco práctico. ¿Usted cree? Recuerde lo que he dicho. La verdad va a manos del inspector Raglan por la mañana, pero por consideración a su buena hermana, estoy dispuesto a dejarle otra alternativa. Podría tomar, por ejemplo, una dosis exagerada de algún soporífero. ¿Me comprende? Antes de eso, el capitán Patton debe quedar libre de toda sospecha. Ça va sans dire. Le sugiero la idea de concluir su interesante manuscrito, pero abandonando su antigua reticencia. Usted es muy prolífico en sugerencias, observé. ¿Ha terminado ya? Ahora que me dice esto, recuerdo otra cosa todavía. Sería una torpeza por parte suya tratar de imponerme silencio, como lo hizo con Mr. Ackroyd. Estas cosas no tienen éxito con Hércules Poirot. Mi querido Poirot, exclamé, sonriendo levemente, no estoy loco. Me levanté. Bien, bien, dije, despedazándome.
Me voy a casa. Gracias por su interesante e instructiva recepción. Poirot se levantó también. Se inclinó con su acostumbrada cortesía y salí del cuarto. Capítulo 27. Apología. Son las 5 de la mañana. Estoy muy cansado, pero he concluido mi tarea. El brazo me duele de tanto escribir. Mi manuscrito tiene un extraño final. Pensaba publicarlo algún día como la historia de uno de los fracasos de Poirot. Desde el principio tuve la impresión de que ocurriría un desastre. Desde el momento en que vi a Ralph Patton y a Mistress Ferrars hablando con las cabezas muy juntas. Creí entonces que ella le hacía confidencias. Me equivoqué, pero la idea persistió aún después de que me encerré en el despacho con Ackroyd aquella noche, hasta que me dijo la verdad. Pobre viejo Ackroyd. Siempre me alegro de haberle dejado una oportunidad de salvarse. Le insté a que leyera aquella carta antes de que fuera demasiado tarde. O para ser honrado, ¿acaso no comprendí subconscientemente que con un hombre testarudo como él era mi mayor esperanza de obtener que no la leyera? Su nerviosidad de aquella noche era interesante psicológicamente hablando. Sabía que el peligro le acechaba y, sin embargo, no sospechó nunca de mí. La daga fue un pensamiento de última hora. Había traído un arma de fácil manejo que tenía en mi casa, pero cuando vi la daga en la vitrina, se me ocurrió enseguida la idea de que sería preferible emplear un arma que no me pertenecía. Supongo que desde el principio pensé en matarle. Tan pronto como me enteré de la muerte de Mistress Ferrars, tuve la convicción de que no lo habría dicho todo antes de morir. Me fui a casa y tomé mis precauciones. Si lo que le preocupaba solo se relacionaba con Ralph, nada ocurriría. Me había dado el dictáfono 2 días antes para componerlo. Algo se había estropeado en su mecanismo y le convencí para que me lo dejara en vez de devolverlo a la fábrica. Hice lo que me pareció necesario y me lo llevé en mi maletín aquella noche. Me siento orgulloso de mi capacidad de escritor. En efecto, ¿qué puede ser más claro que las frases siguientes? Habían entrado el correo a las 9:20. A las 9:10 le dejé con la carta todavía por leer. Vacilé con la mano en la manija de la puerta, mirando atrás y preguntándome si olvidaba algo. Todo era cierto, pero suponed que pusiera una línea de puntos después de la primera frase. ¿Se habría preguntado alguien lo que ocurrió en aquellos 10 minutos? Cuando miré alrededor de mí desde la puerta, me sentí satisfecho. Nada había olvidado. El dictáfono estaba en la mesa, ante la ventana, preparado para funcionar a las 9:30. El mecanismo era ingenioso, basado sobre el sistema de un despertador, y el sillón estaba apartado de modo que escondiera el aparato a las miradas de los que entrasen por la puerta. He de confesar que me sobresalté al encontrar a Parker al otro lado de la puerta. He apuntado fielmente este detalle. Más tarde, cuando se descubrió el crimen y envié a Parker a telefonear a la policía, qué frases tan acertadas. Hice lo poco que era preciso hacer. Poca cosa. Meter el dictáfono en mi maletín y alinear el sillón contra la pared. No soñé siquiera en que Parker se hubiera fijado en este. Lógicamente, la vista del cuerpo debía hacerle olvidar lo demás. Pero no conté con sus cualidades de viejo criado metódico. Quisiera haber sabido antes que Flora iba a declarar que había visto a su tío a las 10:15. Este detalle me desconcertó
y preocupó sobremanera. A decir verdad, en este caso hubo cosas que me preocuparon de un modo tremendo. Todos parecieron meter baza en el asunto. Mi gran temor era que Caroline lo advirtiera todo. Fue coincidencia su modo de hablar aquel día de mi debilidad. No sabrá nunca la verdad. Tal como ha dicho Poirot, siempre hay una salida. Puedo confiar en él. Junto con el inspector Raglan se las compondrán para que Caroline ignore. No me gustaría que supiese. Me quiere y es orgullosa. Mi muerte será una pena para ella, pero la pena pasa con el tiempo. Cuando haya concluido de escribir, meteré este manuscrito en un sobre dirigido a Poirot. Y entonces, ¿qué será? Una dosis de veronal. Eso sería una especie de justicia poética. No es que acepte la responsabilidad de la muerte de Mistress Ferrars. Fue la consecuencia directa de sus propias acciones. No tengo compasión de ella. Tampoco la siento de mí. Así pues, que sea veronal. Pero quisiera que Hércules Poirot nunca se hubiese retirado de la profesión para venir a cultivar calabazas en la casa de al lado.